Muy buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a estar hoy hablando y aprendiendo juntos sobre las promesas de Dios y específicamente las promesas de Dios al dar. En la Biblia encontramos muchas promesas de parte de Dios sobre diferentes temas y hoy vamos específicamente a aprender juntos sobre qué nos dice la Biblia con respecto a las promesas que Dios ha dado con respecto al dar. ¿Sabe usted que la palabra promesa o promesas son usadas en la Biblia más de 1000 veces? Una vez un erudito contó cuántas promesas hay en la Biblia y él contó 8000 promesas en la Biblia. ¿Cuántos se saben las 8000 promesas? ¿Cuántos pueden recitar las 8000 promesas de memoria? Nuestro Dios es un Dios de promesas y nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas. ¿Cuántos saben que Él cumple sus promesas? Nuestro Dios es un Dios de promesas. Y resulta ser que hay personas que no confían en Dios, les cuesta confiar en Dios precisamente porque desconocen sus promesas. A veces andamos muy preocupados en la vida y creo que andaríamos menos preocupados si conociéramos más quién es Dios y conociéramos sus promesas. Porque muchas veces nos preocupamos por desconocimiento. Nos preocupamos porque no conocemos las promesas de Dios. Y hoy vamos a ver varios principios antes de entrar en el tema como tal sobre el tema de las promesas de Dios. Y un principio que necesitamos aprender todos es que Dios quiere que podamos construir nuestra vida basado en sus promesas, nuestra vida basada en sus promesas. Vamos a aprender también de que Dios en la Biblia hace dos tipos de promesas, unas que son incondicionales y otras que son condicionadas. Dos tipos de promesas encontramos en la Biblia. No todas las promesas de Dios son iguales. Las promesas incondicionales son aquellas que Dios ha hecho y que no importa lo que usted haga o lo que yo haga o lo que yo vaya a hacer, eso se va a cumplir. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos están esperando la segunda a Cristo? ¿Cuántos están seguros de que si Cristo viene, se van con Él? Para los demás, qué bueno que pudieron venir, para que todos estemos seguros que nos vamos con Él. Pero la segunda venida de Cristo es una promesa que los seguidores de Jesús anhelamos ver cumplida, anhelamos estar con Él. Y esta promesa es incondicional, quiere decir que no importa lo que usted haga o lo que no haga, Cristo va a volver. No importa lo que yo haga o deje de hacer, Cristo va a volver. Es incondicional esa promesa. Sin embargo, hay otras promesas en la Biblia que son condicionales, están condicionadas y están condicionadas o a un requisito o a algo que yo tengo que hacer, que tiene que ver con mi fe o con mi obediencia. Mi fe y mi obediencia. Entonces, ese tipo de promesas tienen una condición, no son automáticas. Entonces, este tipo de promesas que son condicionales, que están condicionadas, las encontramos en la Biblia con una premisa. O sea, hay una premisa para una promesa. Por ejemplo, la Biblia dice, si haces esto, entonces pasará esto. Si haces esto, esa es la premisa. Cuando haces esto, entonces pasará esto. Estas promesas entonces requieren de fe y de obediencia, están condicionadas. Otro principio que necesitamos aprender antes de entrar en el tema principal es de que Dios nos da sus promesas y nos da sus promesas, uno, para enseñarnos a confiar en Él en tiempos difíciles. Si yo les preguntara cuántos han pasado por tiempos difíciles, yo creo que todos levantaríamos la mano. Y tal vez usted en este momento está pasando un tiempo difícil. Y vean lo que dice la Biblia. Dios nos da sus promesas para que
confiemos en Él en medio de tiempos difíciles. El Salmo 119:50. Me gusta cómo viene en la Nueva Biblia Viva, en la traducción Nueva Biblia Viva. Esta traducción dice: tus promesas me dan vida, me consuelan en medio de mi angustia. ¿Cuántos han hallado consuelo en las promesas de Dios en momentos difíciles? Sí. Vean qué poderoso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: tus promesas me dan vida, me consuelan en medio de mi angustia. Dios quiere que conozcamos sus promesas, que basemos nuestra vida en sus promesas, que las conozcamos, porque sus promesas nos dan vida y nos ayudan en los tiempos difíciles, nos ayudan a confiar en Dios en los tiempos difíciles. El Salmo 119:114 dice: tú eres mi refugio y mi escudo, y tus promesas son mi única fuente de esperanza. ¡Wow! ¡Qué lindo! Tus promesas son mi única fuente de esperanza. ¿Cuál es la fuente de esperanza para usted? ¿En dónde busca esperanza? No me diga que el horóscopo, por favor. No me diga que viendo las estrellas. La Biblia dice: tus promesas son mi única fuente de esperanza. Por eso es que algunas personas pierden la esperanza, sobre todo en momentos difíciles, por desconocimiento de las promesas de Dios. Qué importante es que usted se conecte o se siga conectando con la Biblia, porque en la Biblia encontramos las promesas de Dios. ¿Quiere usted estar lleno de verdad, lleno de fe? Y sobre todo para los momentos difíciles, para no perder la esperanza, conozca las promesas de Dios. Él quiere que las conozcamos por eso, para ayudarnos a confiar en Él en tiempos difíciles. Y también, no solamente encontramos esperanza en sus promesas y nos podemos aferrar a sus promesas en tiempos difíciles, sino que Él quiere y Él nos da sus promesas para que seamos más como Él. Es muy interesante. Si usted es seguidor de Jesús y lo seguimos de forma imperfecta, pero queremos seguirlo de forma genuina, para los seguidores de Jesús, nuestra principal meta es ser como Jesús. Romanos 8:29 dice que fuimos predestinados para ser como el Hijo. Dios a usted los escogió, los salvó para ser como Jesús, para ser cada vez más como Jesús. Y Él quiere, y Él nos da sus promesas para que seamos más como Él. Esta es nuestra meta principal. Por ejemplo, acompáñame por favor a 2 de Pedro 1:4. Leo para ustedes de la Nueva Traducción Viviente y dice así: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y dice Pedro: estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Qué interesante. Una razón por la cual Dios nos da sus promesas es para que participemos de su naturaleza divina. Esto me parece súper interesante. Dios nos da sus promesas para que seamos más como Él. Y ser más como Él es nuestra meta. Debería ser la meta de todo seguidor de Jesús. Ser más como Jesús, para que participemos de la naturaleza divina. Cuanto más confiamos en las promesas de Dios, más transformada nuestra vida a la imagen de Jesús. Eso me parece también muy interesante. Cuanto más conocemos sus promesas, podemos participar de su naturaleza divina, ser más como Él. Les voy a dejar un reto bíblico, el reto bíblico de hoy. ¿Pueden adivinar sobre qué tema hace Dios más promesas en la Biblia? ¿Cuál es el tema sobre el que Dios hace más promesas en la Biblia? El reto bíblico de hoy. No es sobre fe, no es sobre paz, no es sobre amor, no es sobre salvación. ¿Sabían que en la Biblia, en el tema sobre el que Dios hace más promesas, tienen que ver con el dar?
Eso para algunas personas les puede sorprender. Algunos pensarían que lo primero es la fe o la salvación. En realidad, el tema sobre el que Dios hace más promesas en la Biblia tiene que ver con el dar, con el ser generoso. Porque Dios es un Dios generoso. Nuestro Dios es un Dios generoso. Me gusta mucho lo que dice Juan 1:16. Acompáñame por favor a Juan 1:16. Voy a leer para ustedes de la Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. La Biblia dice que de la abundancia del Señor recibimos una bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Nuestro Dios es un Dios generoso. La Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que dio. Dios amó tanto al mundo que dio. Él de su amor dio. Uno puede dar sin amar. Sí, usted puede dar cosas sin amar. Pero uno no puede amar sin dar. Cuando uno ama, uno quiere dar. Dar del tiempo, dar del conocimiento, dar del recurso financiero, dar de lo que uno es y de lo que uno tiene. Cuando uno ama, uno quiere dar. Nuestro Dios nos amó de tal forma, nos amó tanto, dice la Biblia, que Él dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nuestro Dios es un Dios generoso. La Biblia dice que Él, de su gracia, de su abundancia, nos bendice y es bendición tras bendición. Esto es un Dios, nuestro Dios es un Dios generoso. Es debido a su gracia que nosotros somos bendecidos. Y Él quiere que seamos como Él. Todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, proviene de la gracia de Dios, proviene de la generosidad de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo bueno, dice Santiago, todo lo bueno proviene del Padre. Nuestro Dios es un Dios generoso. Y Dios quiere que aprendamos sobre, Él nos da sus promesas por los principios que acabamos de ver, y Él quiere transformarnos para ser más como Él, generosos. Y otra razón por la cual quiere que aprendamos a ser generosos, aparte de ser como Él, porque Él en su naturaleza Él es generoso, es porque esto es un tema difícil para nosotros los seres humanos, el dar. ¿Por qué? Porque es difícil. ¿Por qué cree usted que es difícil? Porque trabaja con nuestro egoísmo. El ser humano, por su naturaleza caída, tiende hasta a centrarse en sí mismo. Yo. Por eso, cuando usted se toma un selfie con alguna persona, se toma una foto y usted va a ver la foto, ¿a quién busca primero? A usted, para ver cómo quedó. Esa es nuestra tendencia. Pensamos en nosotros primero. Y por eso es que también Dios quiere trabajar este tema con nosotros, para trabajar con esa parte que todavía no es como Él, porque Él quiere que seamos como Él. Y vamos a ver, y ya vamos a entrar profundo en el tema, de cuáles son esas promesas que vemos en la Biblia, de las que Dios nos habla en la Biblia sobre el dar. Si Dios es un Dios de promesas, si Él nos da sus promesas para ser como Él, para transformarnos, para participar de su naturaleza divina, para ser más como Él, conozcamos qué promesas, cuáles son esas promesas que Dios nos da a partir del dar. Sí, hay promesas sobre la fe, hay promesas sobre que Dios nos va a rescatar, promesas de salvación, y en el momento oportuno las vamos a ver. Y hoy nos vamos a enfocar en estas promesas, partiendo de que son las que Dios más menciona en la Biblia. Promesas, número 1, para que las anote. La primera promesa,
Acompáñame por favor al Salmo 112:5. Salmo 112:5, por favor. Y voy a leer para ustedes de la Nueva Biblia Viva. Dice así la Biblia: todo le sale bien. Esto es muy interesante. Todo le sale bien a los que son generosos y manejan honradamente sus asuntos. Qué interesante. La primera promesa de la que habla la Biblia sobre el dar es que Dios va a operar para que las cosas me salgan bien. Qué interesante. Dios opera para que las cosas me salgan bien. Dios opera para bendecirme. Todo le sale bien a los que son generosos. Vamos a ir a Proverbios, por favor. Es muy importante que usted mismo vaya a la Biblia y lo lea, ya sea de forma física o electrónica. Abra el app, vaya usted a la Biblia. La experiencia es diferente cuando usted lee en su Biblia que cuando lee en la pantalla. Proverbios 22:9, Nueva Versión Internacional, dice así: el que es generoso será bendecido. El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. El que es generoso es bendecido. Qué interesante. Dios dice, si eres generoso, vas a recibir bendición. Los tacaños experimentan lo contrario. La Biblia dice que todo le va a salir bien a los que son generosos. Esto es muy impresionante. Dios opera para que las cosas obren a nuestro favor, que nos salgan bien. Promesa número 2 que encontramos en la Biblia sobre el dar. El Salmo 37:26, Nueva Versión Internacional. Salmo 37:26. La Biblia dice, prestan siempre con generosidad, sus hijos son una bendición. La Biblia dice que si nosotros somos generosos, Dios va a operar para que nuestra descendencia reciba bendición. Los que prestan con generosidad, sus hijos son una bendición. Esto produce bendición sobre la descendencia. Promesa número 3. Si damos de acuerdo a los principios bíblicos, porque hay principios para dar, si damos de acuerdo a los principios bíblicos, promesa número 3, la Biblia dice que Él bendecirá mi trabajo y mi negocio. Vamos por favor, acompáñenme a Proverbios 3:9. Proverbios 3:9. Leo para ustedes de la Nueva Versión Internacional. La Biblia dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Acá está haciendo referencia a las primicias, al diezmo, lo primero que es de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, pongamos esto en contexto. En los tiempos bíblicos, muchas personas eran granjeros, se dedicaban a la tierra. Tal vez hoy muchos de nosotros no nos dedicamos a la tierra. En el contexto bíblico, las personas se dedicaban a la tierra, al cultivo. En nuestro contexto hoy, el principio es de lo que tú vivas, el sustento de tu vida, de lo que tú vivas, el trabajo, tu negocio, si eres inversionista, de lo que tú vives. Esa es la aplicación en nuestro contexto hoy. La Biblia dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Y vamos a leer el versículo siguiente, por favor, el 10, Proverbios 3:9 y 3:10. Dice el 10. Bueno, el 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia. Bueno, si yo le pregunto cuántos tienen graneros, la mayoría no tiene graneros. En ese momento eran graneros.
Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, de vino. Bueno, el vino, el grano, son elementos del contexto en el que se escribió la Biblia, ese principio en ese momento. Ese contexto bíblico. El principio hoy no es que Dios va a bendecir sus graneros porque usted no tiene graneros. El principio es de que si somos fieles con el Señor, con las primicias de lo que ya Él nos da, porque todo lo bueno que recibimos del Padre es del Padre, dice Santiago, cuando le damos a Dios lo que corresponde, que son las primicias, que es lo primero, la Biblia dice que entonces, si trasladamos este principio a nuestro contexto, serán llenos tus graneros con abundancia, es de que el Señor va a bendecir aquello de lo cual usted vive, su trabajo, su negocio. Este principio yo lo practico ya desde mucho tiempo y he visto cómo Dios es fiel siempre. Yo sé que estamos viviendo en Costa Rica un tiempo donde algunos están preocupados. Les voy a contar un testimonio. Mi esposo y yo trabajamos con una firma consultora y a pesar de la situación del país y sin nosotros hacernos promoción, vemos como Dios nos ayuda con clientes, sin a veces nosotros buscarlo. Mi esposo y yo somos fieles al Señor con lo que tenemos. Es más, yo no podría estar enseñando algo que yo no practico. Les comparto algo que yo hago. Tal vez les puede ayudar. Tal vez algunos no están acostumbrados a utilizar la tecnología para esto, pero a mí me ha facilitado la vida mucho. Yo para dar mi diezmo, yo lo tengo calendarizado en mi banco. Es una transferencia que se hace automática, yo no la hago. ¿Y por qué yo no la hago? Uno, porque yo sé que esa parte no es mía. El diezmo no es mío. La Biblia dice que le pertenece al Señor y yo confío en sus promesas. Y la Biblia dice, honra al Señor con tus riquezas, con tus bienes, con las primicias. Yo honro al Señor con mis primicias. Entonces, cuando yo recibo un ingreso, calendarizado o no, yo ya lo tengo fijo y si recibo un ingreso extra, me voy inmediatamente a hacer la transferencia, porque yo no quiero tener nada que ver con eso. Yo no quiero nada que ver con lo que es de Dios. Yo no me siento bien dejándomelo. Es algo que he aprendido y me he disciplinado. Entonces, yo sé que no todos usan la tecnología para eso, pero a mí me lo ha facilitado. Entonces yo ya sé que de forma X, mensual, lo que sea, hay una transferencia de algo que no es mío, que no me corresponde, porque Dios espera que yo administre mi vida con el 90%. Y yo confío en sus promesas y yo lo he visto en mi vida y con mi esposo. Yo soy testigo. Yo soy testigo de cómo Dios nos bendice, a pesar de que algunos dicen, se va a poner difícil. Yo veo la fidelidad de Dios. Yo les hablo sobre mi testimonio. Es mi vivencia. Yo sé que Dios es fiel a sus promesas. Así que la tercera promesa es que Dios promete bendecir mi trabajo, mi negocio, si aprendo a dar como Él me enseña en la Biblia, me habla en la Biblia. Número 4. Hay una promesa sobre el dar y es que el dar va a aumentar mi felicidad, va a contribuir a mi felicidad. Hechos 20:35
Nueva Versión Internacional. La Biblia dice, hay más dicha, es más feliz. Hay más dicha en dar que en recibir. Ahora, cuando uno es niño, uno está enfocado en recibir. Qué lindo que es recibir. Cuando uno es niño, usualmente uno no está enfocado en dar. Usualmente, no son todos los niños, pero usualmente los niños no están enfocados en dar. Cuando maduramos y damos, encontramos que dar produce alegría, dar produce gozo. En algún momento usted ha hecho algo y ha dado algo a alguien y el dar a usted le produce alegría. La Biblia dice que hay más alegría, hay más dicha en dar que en recibir. Es muy interesante. Y debido a mi profesión y a lo que yo hago, que paso investigando, hoy los expertos dicen, y a mí me encanta, yo en algunos otros momentos les he dicho que a mí me encanta cuando la ciencia se pone al día con la Biblia. A mí me encanta. Pero como soy una investigadora, los expertos dicen que las personas disfrutan más dando que recibiendo. Cuando das un regalo, cuando dejas una nota, con un gesto, eso produce felicidad. Ver la felicidad en el otro produce felicidad. Los expertos han reconocido que el dar contribuye a la felicidad. Si no me cree, investigue. Ponga la ciencia de la felicidad, es una ciencia. Entonces, a mí me encanta cuando la ciencia se pone al día con la Biblia. Y la Biblia dice, hay más dicha, hay más alegría. Las personas que son generosas, yo no les tengo que explicar esto porque ya lo viven, lo experimentan. Hay una dicha en dar, hay más dicha en dar que en recibir. Si usted no lo ha experimentado, hágalo para que lo experimente. Y hoy vamos a ver dos formas concretas en las que lo podemos hacer. Escuchaba en estudios a una psicóloga experta española, muy reconocida, y ella dice que las personas generosas, altruistas, tienen grandes niveles de satisfacción y felicidad en sus vidas. Y a mí me da risa porque ya la Biblia lo dice. Pero es wow, es un descubrimiento de la ciencia. Y la Biblia dice, hay más dicha en dar que recibir. Y ella dice, las personas generosas, altruistas, tienen grandes niveles de satisfacción y felicidad en sus vidas. ¿Y sabe usted que la generosidad es contagiosa? La generosidad, como la amabilidad y la cortesía, es contagiosa. No sé si usted lo ha visto en carretera, si usted ha manejado, que lastimosamente aquí algunas personas se transforman manejando. Pero usted no ha notado que cuando usted es cortés, la persona tal vez a quien usted le dio campo, esa persona da campo. No sé si usted lo ha notado. Como que la cortesía se pega, la amabilidad se pega, se contagia. También ocurre con la generosidad. La generosidad se contagia. Número 5. Una quinta promesa que encontramos en la Biblia sobre el dar es de que cuando damos, esto aumenta nuestra influencia. Proverbios 11:24 de la Nueva Traducción Viviente dice así la Biblia: da con generosidad y será más rico. O sea, cuando yo doy, eso amplía. Sé tacaño y lo perderás todo. Yo creo que no hay mucho que explicar. Número 6. La Biblia dice que cuando hay varias promesas, pero una promesa es que cuando yo doy, voy a terminar con más. Lucas 6:38, la Nueva Versión Internacional dice, salud, den y se les dará, es devuelto. Den y se les dará. Se les llenará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque en la medida en que midan a otros, se les medirá a ustedes. Esto significa lo siguiente: digamos que usted tiene un saco
y se lo están llenando de algún tipo de grano, digamos arroz. Usted tiene un saco y le están llenando el saco de arroz. Y entonces la Biblia dice, den y se les dará, den y se les dará. Pero cuando le sea devuelto, por eso es que cuando uno da, termina con más. La Biblia dice que cuando te sea devuelto, es como cuando tienes un saco y lo sacudes, lo estripas para que reciba más. Y la Biblia dice que la forma en la que uno va a recibir cuando da es así. Ustedes como que lo sacude para que le entre más, lo aprieta para que le entre más, lo sacude para que entre más y la Biblia dice y va a desbordar. Cuando recibas va a desbordar. Proverbios 11:24. La Nueva Biblia Viva dice así: el que da en abundancia recibe más de lo que dio. Y yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. El que da en abundancia recibe más de lo que dio, pero el que es tacaño termina en pobreza. Proverbios 19:17, la nueva versión la nueva traducción viviente dice así: si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Cuando uno es generoso con la obra de Dios, con alguien en necesidad, la Biblia dice que cuando eres generoso se te devuelve, eres bendecido y es como prestarle a Dios. A mí me da mucha gracia este pasaje. Proverbios 19:17. Le ayudas al pobre y le prestas al Señor y Él te lo pagará. Así que cuando damos, la Biblia dice, y ya lo vimos en estos pasajes, que vamos a terminar con más. Número 7, promesa número 7. Cuando aprendemos a dar de acuerdo a los principios bíblicos y somos generosos, la Biblia dice que Dios atiende nuestras necesidades. Filipenses 4, 17, 19. Pablo le está hablando a los filipenses para poner en contexto el pasaje. Pablo le habla a los filipenses y les está diciendo, está haciendo referencia de cómo los filipenses le han ayudado a él financieramente para que se sostenga en el ministerio. Y parte de lo que dice el 17, el pasaje todo como tal dice, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Voy a leer el 18. El 18 dice, por el momento, está hablando Pablo, por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. El 19 dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y esta promesa está en el contexto de la generosidad de esta iglesia para con Pablo. Proverbios 28:27, la nueva traducción viviente dice, al que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. También muy fuerte. La Biblia dice, al que ayuda al pobre no le faltará nada. Cuando yo voy en carretera, les comparto algo que hago, tal vez les ayude. Cuando yo voy en carretera, voy manejando y a veces me detengo en un lugar donde hay una persona que está pidiendo. Yo usualmente no doy dinero, yo doy comida. Yo ando en el carro comida. Primero veo si todo está bien, no corro peligro, pero yo ando comida para ayudar al necesitado en mi carro. Usualmente no doy dinero, solo lo doy cuando estoy convencida de que es, pero usualmente doy comida. La Biblia dice una galleta o
yo ando siempre algo en el carro para dar. Y la Biblia dice, al que ayuda al pobre no le faltará nada. ¿Por qué lo hago? Lo hago primero porque Dios ha trabajado conmigo y está trabajando conmigo. Y en el proceso de ser más como Él, entonces adquirimos sus cualidades, adquirimos sus características de su carácter, su bondad, su generosidad. No lo hago porque soy muy carga, no, le aseguro que no. Lo hago porque he aprendido, lo hago porque hallo felicidad, hallo gozo y lo hago porque... Y es muy importante que usted se pregunte, ¿por qué uno hace lo que hace? Lo hago simplemente porque sé que hay que hacerlo, punto. Sé que hay que hacerlo. Entonces la Biblia dice, al que ayuda al pobre no le faltará nada. Segunda de Corintios 9, 7 al 8, la Nueva Traducción Viviente dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Por eso hay que aprender a dar para hacerlo con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Vea que la Biblia no dice que Dios proveerá todos nuestros antojos. Es lo que necesitamos. Dios proveerá todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como Dios es un Dios generoso y Dios da, yo doy porque participo de su naturaleza. Dios me ha transformado y me está transformando. Y también lo hago porque yo sé que Dios quiere usarme para ser de bendición. Y la Biblia dice que Él nos bendice con lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Dios espera que compartamos con otros lo que tenemos. Y Dios a usted le pondrá en el corazón el cómo. Será ayudarle a una persona, a un hermano en la fe, a un pariente que usted tiene, con pagarle una cita médica. Será con algo de comida. O sea, cuando usted es generoso, Dios espera que con la bendición que usted ha recibido de Él, usted pueda bendecir a otros. Número 8, la Biblia dice que Dios multiplicará lo que yo doy. Segunda de Corintios 9, 10 y 11 dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Qué interesante esto. La Biblia dice que Dios nos bendice para ser generosos. En el momento en que yo pienso es todo para mí, me lo gasto en mí, creo que hay un asunto de madurez que Dios puede tratar con nosotros. Cuando yo comienzo a pensar en otros, he madurado. Dios nos bendice para ser generosos. La semilla que es sembrada se traduce en fruto que trae más semilla. Si usted siembra una semilla de, no sé, de un palo de limón, usted no va a obtener una semilla, usted obtiene un palo con fruto con muchas semillas. Esto es un principio que se traduce a lo que podemos hacer en la generosidad, se traduce en multiplicación. Me encanta lo que la Biblia enseña. La Biblia dice en 2 Corintios 9, 6, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Eclesiastés 11:1, la Nueva Biblia Viva dice, sé generoso en dar, pues más tarde volverán a ti tus regalos. Promesa número 9 y última promesa que hoy vamos a ver en este tema. Dios promete que al dar, esto también
impactará la vida más adelante. Primera de Timoteo 6, 18, 19, la Nueva Biblia Viva dice: diles que empleen el dinero para hacer el bien, que se enriquezcan en buenas obras y que sean generosos, dispuestos. Por eso es que les digo que este tema es uno de los temas de los que hay más promesas en la Biblia. Que sean generosos, dispuestos a compartir lo que tengan. Comparte usted lo que tiene. La Biblia dice, dispuestos a compartir lo que tengan. El versículo 19 dice, de esta forma estarán acumulando un verdadero tesoro para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Está hablando de la vida venidera, tesoros en el cielo. La Biblia habla sobre acumular, hacer tesoros en el cielo. Y una forma es cuando somos generosos. Es muy interesante. Cuando usted es generoso, por ejemplo, cuando usted es generoso con el ministerio, todos nos ponemos de acuerdo juntos para que siga operando, avanzando y alcanzando a más personas. Se traduce en bendición. Cuando usted es generoso con una persona, eso también es bendición. Lucas 16, 9 dice, aquí está la lección, usen sus recursos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posiciones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Lo que hagamos nosotros con nuestro recurso financiero puede causar un impacto eterno también. Voy a concluir. Dios es un Dios bueno y nuestro Dios es un Dios generoso, y de su generosidad, de su gran amor a través del cual Él dio, hoy gozamos de muchas bendiciones. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo. Cuando Dios dio a su Hijo para nuestra salvación, porque hay vida eterna solo a través de Jesús. Cuando Dios dio a su Hijo tenemos vida eterna, pero también la Biblia dice que somos coherederos con Cristo. Tenemos acceso a las promesas de Dios. ¿Conoce usted las promesas de Dios? ¿Conoce a su Dios? ¿Confía usted en las promesas de Dios? Hoy yo le invito a confiar en las promesas de Dios. Dos formas prácticas en las que puede comenzar a practicar, a ser generoso, a practicar el dar. Y si usted ya lo hace, sígalo haciendo. Dos formas prácticas. Uno, de los principios que hemos visto y los pasajes que hemos visto, de lo primero a Dios, de lo primero a Dios. En Malaquías 3, 8 y 11, es muy interesante que en este pasaje que tiene que ver con dar lo primero a Dios, es el único lugar donde, en la Biblia, donde Dios reta al pueblo para que conozcan quién es Él, de que verdad Él cumple sus promesas. Y en Malaquías 3, 8 dice, es un tema de Dios hablando con el pueblo, y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. El pueblo dejó de dar los diezmos al Señor, y entonces Dios le dice, el pueblo me ha robado. Y el 10 dice, Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí es la casa de adoración. Y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Entonces Dios está diciendo, les invito a que me reten, o sea, que me prueben, pruébenme. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Diezmar es un acto de adoración y es una promesa que tiene una recompensa. Si usted no lo practica, yo le digo que yo lo practico, es un mandamiento y es una promesa que tiene una condición. Al principio hablamos de las promesas que tienen condiciones. Le invito a hacerlo. ¿Qué es diezmar para los que no lo han aprendido nunca? Es que cuando yo recibo un ingreso, como dice Proverbios 3, 9 y 10, yo aparto el 10%. Entonces,
Ejemplo, si yo tengo 1,000 colones, 100 son del Señor. Y la Biblia dice, traed los diezmos al alfolí. El diezmo es el 10%, no es el 1%, no es el 5%, es el 10%. Dios lo estableció así. Y la Biblia dice al alfolí, a la casa de oración. Entonces, cuando yo doy mi diezmo, y algunas personas lo hacen por desconocimiento, cuando yo doy mi diezmo a una obra de caridad, no estoy diezmando, estoy ayudando. Si yo doy mi diezmo a un pariente, no estoy diezmando, porque el principio bíblico es 10% en la casa de oración. Ese es el diezmo. 10% en la casa de oración. Yo lo hago. Le invito a hacerlo. Y entonces experimente esto que Dios dice que puede ocurrir en su vida. Dios dice, pruébenme, pruébenme. Yo conozco que Dios es fiel a sus promesas. Entonces, 2 formas prácticas. 1, comience a diezmar. Dios promete bendecirnos por esto. Y número 2, sea generoso con una persona. Si usted no practica la generosidad usualmente en su vida, sea generoso con alguien. Busque quien tiene una necesidad, ya sea aquí en la comunidad de fe o en su familia directa. Busque quien tiene una necesidad y ayude. Comience a permitirle al Señor trabajar con su corazón y entonces puede experimentar la dicha que hay en el dar. Si usted no conoce a alguien en necesidad, yo creo que necesita relacionarse con más seres humanos. Hay alguien que tiene necesidad. Si no es con algo de comer, invite páguele el almuerzo. Si usted está en algún lugar y Dios le mueve a pagarle el almuerzo a alguien que usted no conoce, págueselo. O hay alguien que está necesitado de una cita médica urgente y no tiene los medios y usted sí puede, páguele la cita. Practique la generosidad, porque ya vimos ampliamente en la Biblia la bendición que hay cuando damos. Practique la generosidad. Busque a alguien y practique la generosidad. De nuevo, le hago esta invitación porque está escrito en la Biblia que si lo hacemos somos bendecidos, pero también le invito a hacerlo porque yo practico lo que enseño. No le digo que haga algo que yo no hago. Y entonces tendremos acceso a las múltiples bendiciones de Dios que vimos hoy, para bendición de nosotros y para bendición de otros. Le voy a invitar a que esté en pie y voy a hacer una invitación. La primera invitación es la siguiente. La primera invitación es para las personas que vinieron no conociendo mucho sobre la Biblia, mucho sobre Dios, quieren poner su fe en Jesús. Qué bueno que viniste hoy. Si quieres confiar en Jesús para salvación, te voy a invitar a que hagas esta oración. Y repite después de mí y digas, Jesús, gracias porque me amas. Yo me arrepiento de mis pecados. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Cumple tu propósito en mí. Gracias porque me perdonas. Sé quien te entrego mi vida para que la dirijas. Sea el Señor de mi vida y cumple tu propósito en mí. En el nombre de Jesús. Amén.